La maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía en el curso de Fundamentos Epistemológicos en su módulo 3, en la actividad número 10, el estudiante Diego Andrés Polanco Caviedes, en noviembre del 2017, presenta la siguiente propuesta: la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en el Caquetá para afrontar la paz, la reconciliación y el perdón. La paz en tiempos actuales se ha convertido en un fuerte discurso político, donde muchos se escudan para blindar fracasos administrativos. Se ha llegado hasta el punto donde la paz como concepto transformador, tal cual como lo adhirieron a sus vidas Gandhi, Thoreau, Luther King, entre otros, se ha convertido en una división a guerra entre los que la quieren y los que no, olvidando por completo el diálogo, el perdón, la reconciliación, las víctimas de los procesos pacíficos. Se convierte inadmisible que un país como Colombia, que según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, registra 6,8 millones de víctimas por el conflicto armado, dado por guerrillas, paramilitares, delincuencia común, BACRIM, narcotraficantes, entre otros. Por otra parte, tenemos a un pueblo en común que se acostumbró a la barbarie, que olvida que la paz no es solo la dejación de armas, va más allá del hecho simbólico de no continuar asesinándose los unos con los otros. La paz parte de la vida, el perdón y la reconciliación. El departamento del Caquetá, ubicado al sur del país, en la región amazónica, debería ser reconocido como un centro histórico y ancestral. De igual manera, reconocer la pujanza y calor humano de sus 483.834 habitantes, pero toda descripción queda resumida en guerrilla, M-19, paramilitares, narcotraficantes, raspachines, coca, desplazamiento, guerra, tortura y dolor. Según datos de la Unidad para las Víctimas, 378.180 personas sufrieron las consecuencias de la violencia. En pocas palabras, el Caquetá ha sido una de las cunas de esta violencia absurda que nos ha condenado a marginarnos en el resto del país. De igual manera, la Unidad para las Víctimas registra para el año 2012 que 25.038 personas declararon que el hecho victimizante había ocurrido en el Caquetá, y que el 74% de las víctimas se encuentran en la categoría de homicidio, seguida por un 10% por desaparición forzada. Y existe más de 677 víctimas que no tienen definido el tipo de hecho. Entre ellas incluyen en accidentes con munición sin explotar o minas antipersonales. Es inevitable pensar que el Caquetá desea ansiosamente dejar la violencia, el odio, el rencor y la frustración de todos estos años de sufrimiento que ha vivido su población en carne propia. El departamento tuvo a placer el espacio del plebiscito para la paz para manifestar las ansias que tenía de esta, que se había demorado tanto en llegar. Con gran expectativa se esperaba que los más de 281.000 personas habilitadas para votar así lo hicieran. Pero llegaron los resultados. Con el primer punto, que solo 30% del total participaron, con datos oficiales de la Registraduría Nacional. Y afirmó que más de 44.282 caqueteños decidieron decir no a esos acuerdos. Y para su confirmación en la capital, en el municipio de Florencia, más del 61% de las personas que salieron a votar confirmaron el no. Y más allá de esa elección, se da por sentado que existe una omisión de las víctimas, que se invisibilizan y se ocultan en las calles, en los puentes, en las iglesias, en lugares donde se simboliza el desprecio por quien ha perdido la garantía de una vida digna, llena de derechos.
Podríamos plantear cómo se podría hacer para reconocer a las víctimas del conflicto armado en el Caquetá como personas dignas de todo derecho. El Caquetá ejerce la responsabilidad de acoger a las víctimas del conflicto armado como seres humanos con derechos a una vida íntegra y digna, para afrontar el reto como ciudadanos de encontrar caminos que permitan reconocer a esas víctimas que tienen derecho a la vida, a la reconciliación, a la paz y el perdón, que son los elementos necesarios para la construcción de una sociedad basada en la responsabilidad, en el respeto y la solidaridad por los demás. Para reconocer tal camino se hace necesaria la participación activa de la sociedad como eje de transformación de las costumbres que nos alejan de la paz, manteniendo prácticas de odio y rencor hacia sus semejantes. Por tal razón, el presente estudio estará vinculado a la línea de ciudadanías en resistencias en el orden de memoria, conflicto y reconciliación, de tal manera que la búsqueda de una conciencia social para la vida sea el reflejo para afrontar nuevos retos y que cada individuo pueda